Listo. Entonces, bueno, ese es el programa que yo uso para las sesiones. Es un híbrido raro entre Photoshop y Paint, pero funciona bastante bien y es divertido de usar. Entonces, vamos a hablar primero de planos y posiciones, después vamos a hablar de movimientos articulares y finalmente vamos a hablar de articulaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos el cuerpo humano en posición anatómica. La posición anatómica es persona de pie, con las palmas mirando hacia adelante. ¿Listo? Esa es la posición anatómica. Desde esa posición podemos realizar varios cortes. Primer corte que vamos a realizar es el corte axial. ¿Listo? El corte axial nos divide el cuerpo en dos partes, arriba y abajo. Bueno, es más recto. Arriba y abajo, ¿listo? No importa si son partes iguales, lo importante es que sean partes arriba y abajo. Puede ser un corte axial acá, un corte axial acá, no importa. ¿Listo? Entonces, es el corte axial, nos divide el cuerpo en superior e inferior. ¿Listo? Momentico. El segundo corte que vamos a manejar es el corte sagital. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Es el mismo transversal? Sí. Sí. El mismo corte axial, el mismo corte transversal, claro que sí. Profe, qué pena, ¿cuál fue el primer corte? No lo escuché bien. Axial. ¿Axial? Ok. Sí, axial. Pero también transversal sirve, ¿sí? Sí, sirve el mismo nombre. El siguiente corte que vamos a hablar es el corte sagital. El corte sagital nos divide el cuerpo en la mitad, en dos mitades, derecha e izquierda, ¿listo? Entonces nos divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Si hacemos un corte sagital a este lado, ya no es un corte sagital, sino se llama un corte parasagital. Algo que les voy a dar a lo largo del curso es algunos vocablos griegos y en latín que les van a ayudar a ustedes a entender mejor la literatura académica. ¿Listo? Entonces anoten ahí en la última hoja de su cuaderno, vamos a hacer una lista de terminología en griego y en latín. Y la primera palabra que van a aprender es para. ¿Listo? El prefijo para significa al lado de. ¿Listo? O lateral a. Entonces, lo llaman grupos paramilitares, porque trabajan paralelos, pero en el mismo sentido que los militares. En teoría, ¿no? Eso ya es después un asunto político, pero por lo llaman paramilitares. Entonces, ya saben, un corte sagital nos divide el cuerpo en dos mitades iguales, izquierda y derecha. Un corte parasagital nos divide el cuerpo en dos mitades desiguales, izquierda y derecha. El siguiente corte es el corte coronal. Ese sí no lo puedo dibujar porque es en 3D y me pongo a hacer dibujos en 3D, me demoro mucho. Entonces es este. Nos divide el cuerpo en una mitad anterior, o sea, adelante, y una mitad posterior, o sea, atrás. ¿Listo? Entonces ese es el corte coronal. No hay paracoronal ni nada, eso es coronal, adelante y atrás. No tiene que ser necesariamente igual, pero es importante que sepan que es adelante y atrás. Hay unos términos de referencia que quiero que conozcan también. Es el término medial y lateral. Entonces, permítanme un segundo. Les juro que yo dibujo mejor que este matacho tan feo que estoy haciendo acá, sino que es que si lo hago bonito, nos toma mucho tiempo. Entonces, medial. Miren que esa casa me quedó. Esa casa me quedó de todo menos medial. Medial. Medial hace referencia a todo lo que está cerca a la línea media del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo aquí, si yo le señalo aquí una axila, la axila es medial respecto a la mano. ¿Por qué? Porque la mano pues está más alejada que la axila de la línea media del cuerpo. Y la mano es más lateral. Pero si yo le señalo aquí, no sé, una tetilla, la tetilla es más medial o más lateral respecto a la axila. Medial. La tetilla es más medial. ¿Listo? Ahora, hay otros términos que son proximal y proximal y distal. Por ejemplo, la mano
comparando la mano con el hombro, ¿quién es más proximal y quién es más distal? Teniendo como punto de referencia la línea media. La mano es distal y el hombro es proximal. Muy bien. Pero si yo digo el pie respecto a la cabeza y la mano respecto a la cabeza, ¿quién es más distal y quién es más proximal? Distal El pie- y proximal la mano. Distal el pie y proximal la mano. Muy bien. ¿Listo? Entonces, esos son términos de referencia. Porque así como la mano puede ser distal respecto a algo, también puede ser proximal. Entonces, esos términos tienen que tenerlos muy claros para que no se enreden la vida ustedes después. Listo. Posiciones anatómicas. Posiciones anatómicas. Ya hablamos de la primera posición, que es la posición anatómica, que es de pie con las manos apuntando hacia adelante. Vamos a hablar de otra posición, que es de cúbito, las posiciones de cúbito. ¿Listo? La posición de cúbito es acostado. Pero, pues, dependiendo cómo estemos acostados, va a recibir un acompañamiento. Entonces, la palabra supinar, no sé, a ver. Había una chica que me estaba hablando ahorita, una niña. ¿Quién me está hablando ahorita? Alejandra. Sí. Alejandra, ¿cuál es el gesto mundial? Tú puedes estar en China, Corea, Japón, Arabia, donde sea, para que un muchacho te saque a bailar. Pues con la mano en supinación, ¿no? Muy bien. Entonces la mano en supinación es la mano hacia arriba. Sí, ¿Cierto? O sea, la mano está así. El término supinar hace referencia, bueno, asuman que eso es una mano, ¿no? Las manos sí me dan guerra dibujarlas. El término supinar hace referencia a mostrar la cara anterior del cuerpo. Entonces, eso es supinar. Y, para que se acuerden, porque yo sé que el término, uno se confunde a veces de cúbito prono y cúbito supino, entonces pónganle cuidado. Si la palma está hacia arriba, es un gesto de súplica. Lo hacen los primates, los changos, los gorilas, todos los animales amonitos esos. Entonces, suplica, supina, suena parecido. Entonces, ahí para que se acuerden, es una memotecnia que pues, a mí me ha funcionado siempre. Pero resulta que Alejandra vio a este tipo bailar y el tipo es un tronco. Entonces Alejandra le dice, pinta un bosque y piérdete. ¿Y cómo pones tú la mano cuando le dices a alguien así de feo? en pronación. En pronación, ¿cierto? Como que pinta un bosque y piérdete, háblale a la mano, así toda despectiva. Entonces, ese gesto de pronar, entonces a mí me suena de prono, a mí me suena pues no. Entonces, Alejandra le dice a ese tipo, pues no voy a bailar contigo porque bailas muy feo. ¿Listo? Entonces, ahí para que se acuerden. Entonces tenemos de cúbito supino y de cúbito prono. Ya sabemos, de cúbito supino mostramos la parte anterior hacia el techo, de cúbito prono mostramos la parte posterior, o sea, la espalda, los glúteos, todo eso. De cúbito lateral hace referencia a acostarse de lado. En de cúbito lateral tenemos que especificar, si estamos acostados sobre el lado derecho, pues es de cúbito lateral derecho. Si estamos acostados sobre el lado izquierdo, pues de cúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Entonces, chulimos estas acá. ¿Sí quedó claro esa o alguien se siente perdido? Si alguien se siente perdido, dígalo con confianza. Claro, listo. Ahora, posición de sedestación. Posición de sedestación es la que estamos teniendo todos en este momento, que es sentarnos. Ya dependiendo de qué tan bien o mal sentados estemos, pues va a cambiar la posición, pero en términos generales, posición de sedestación es sentarse. Y estar de pie, posición de bipedestación. Posición de Trendelenburg. El Trendelenburg es una posición que se utiliza principalmente en situaciones quirúrgicas, en donde los miembros inferiores van a estar elevados respecto a los miembros superiores y la cabeza. O sea, los pies arriba, la cabeza abajo, en diagonal. ¿Listo? Esta posición se utiliza, por ejemplo, si hay un cirujano operando, está haciendo una operación de abdomen, pero el paciente es muy gordito. Si el paciente estuviera acostado, pues la panza del paciente no lo dejaba ver. Entonces le dice a su ayudante, póngame el Trendelenburg. Entonces lo pone, lo eleva un poquito
Y de esa manera él puede operar acá sin que la panza del paciente le estorbe, porque pues todo se va para arriba, para abajo. ¿Listo? Y el Antitrendelenburg o posición de Fowler es miembros inferiores, miembros superiores elevados respecto a los miembros inferiores. Pongamos el mismo ejemplo. El mismo gordito acá, pero es bien gordito. Y el cirujano está operando acá, nivel del pecho, no sé, un tórax abierto, algo así. Y pues la panza y el pecho del paciente no lo deja ver, entonces pues un Antitrendelenburg va a bajar toda esa grasa hacia allá y le va a permitir trabajar acá en esta zona. ¿Listo? Son posiciones para eso. Posición de litotomía o posición ginecológica. Como su nombre lo indica, es una posición que se utiliza para procedimientos ginecológicos, toma de citologías, atenciones del parto, una mano de cosas. Cuenta la leyenda que esta posición de litotomía no se usaba para atender partos por allá hace unos 300 años, siglo XVII, siglo XVIII, Luis XIV. A este loco, dice la leyenda, que a él se le ocurrió la brillante idea de que él quería ver nacer a su prole y que todos los varones tenían derecho a ver nacer a su prole. Y como él era el rey, pues nadie le discutía nada. Acuérdense, una época, una monarquía absolutista. Entonces, este loco obligó a los médicos y a las mujeres a atender sus partos aquí. Y de hecho, si hay registros históricos, ustedes ven y las indígenas aquí en Colombia cómo atienden sus partos. Ligeramente sentaditas, momento que está viendo a alguien. Ah, ya soy una María Fernanda. Ligeramente sentaditas, piernas separadas y pujan, porque es más fácil hacer fuerza hacia abajo, que la gravedad te ayuda, que hacer fuerza contra la gravedad y en un sentido lateral. ¿Listo? Nada más piénsenlo. ¿Cómo sería más fácil hacer? Y ahí sí de pronto a los muchachos, ¿cómo sería más fácil hacer popó? ¿Acostados con las piernas abiertas o sentaditos? ¿Cómo es más fácil hacer popó? En agua, claro, en agua, el chino sale, pero es lo mismo, cuando es en agua, la mujer está sentada. Claro que sí, Germán, tienes toda la razón. Muchachos, caballeros, varones, ¿cómo es más fácil hacer popó? ¿Sentado o acostado? Sentado, ¿cierto? Toda una vida. Eso uno acostado difícilmente puede hacer la fuerza como es con el abdomen. Entonces, ahí se dan cuenta. ¿Listo? Ahí el riesgo era que el chino se fuera de cara contra el mundo, pero pues uno estaba preparado, ¿no? Posición genupectoral o mal llamada posición de 4. Rodillas y codos apoyados en una superficie. Se utiliza para examen de cavidad anal y exámenes de la vía digestiva baja. ¿Listo? También examen de próstata en los caballeros. Estas dos posiciones, posición de litotomía y posición genupectoral, tienen que tener mucho cuidado cuando le pidan a las personas que las hagan, porque pues es una posición en la cual las personas nos sentimos bastante vulnerables. En especial esta genupectoral es mucho más incómoda. Esta pues de litotomía, pues uno cierra las piernas y ya, no queda tan expuesto. Pero aquí todo queda expuesto. Así uno cierra las piernas. Entonces, eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí las posiciones o alguien tiene alguna duda? Hola María Fernanda, sí me contó tu compañero, no te preocupes, ya tienes grupo, entonces ahorita coordinas con ellos. Ya pues no alcanzo a hacerte de nuevo pues la inducción a la materia, entonces tus compañeros, te pides fuera a tus compañeros que te pongan al día con las normas de la materia, ¿listo? No te preocupes. Profe, ¿qué pena me podría describir como tal la posición de litotomía? Claro que sí. Entonces, posición de litotomía que tienes toda la razón, no la describí. Persona acostada con piernas separadas. ¿Listo? Nos va a permitir evaluar el piso pélvico y toda la parte genital. Es más frecuente su uso en mujeres, pero en hombres también se utiliza. ¿Listo? Entonces, acostado, o sea, en posición de cúbito, supino, con las piernas dobladas y separadas. Aquí nos la muestran con las piernas elevadas. Esto es para atención del trabajo de parto y para que la paciente no se canse. Se pueden colocar unos estribos como los de los caballos. Pues se ven así, no es que sean como los de los caballos, para que la persona apoye las piernas. Entonces, esa es la posición de litotomía.
¿Listo? Sí, qué pena, no le he explicado. Listo, profe, gracias. No, con mucho gusto. Entonces vamos a hablar ahora de los movimientos. Empecemos con el más fácil, que es flexión-extensión. Ya. Esto es un ángulo, ¿cierto? Nos enseñaron en el colegio que esto es un ángulo, acá lo dibujamos bien. ¿Cierto? Nos enseñaron en el colegio que esto es un ángulo de 180 grados. Siendo aquí el punto del ángulo de la articulación. Entonces, esta es la articulación, hueso 1, hueso 2. El movimiento de flexión hace referencia a reducir el ángulo de la articulación. Entonces, miren, ya tenemos un ángulo de 180 grados y no tenemos un ángulo de 60 grados, por decir algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es flexión? Reducir el ángulo de una articulación. Fácil, ¿cierto? Entonces, el movimiento contrario sería ampliar el ángulo de la articulación a su máximo otra vez. O sea, volver a los 180 grados. ¿Cómo se llamaría ese movimiento contrario a la flexión? Extensión. Extensión. ¿Listo? Entonces, flexión es reducir el ángulo de la articulación. Extensión, ampliar el ángulo de la articulación. Supinación y pronación, ya lo hablamos, acuérdense. Supino es suplicar. Pronar es posno. La flexión del pie es un movimiento que es un poquito interesante, porque en el pie vamos a hablar que tenemos dos ángulos. Entonces voy a dibujar acá un pie. Vamos a llamar que esta es la pantorrilla, y este es el pie, y este es el ángulo del pie. ¿Listo? O sea, la parte de la articulación. El pie tiene dos partes. La parte de arriba, que es el dorso, y la parte de abajo, que es la planta. En el dorso podemos hacer flexión, pero en la parte de la planta, en la parte de la planta también tenemos otro ángulo. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 270 grados y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo reduzco el ángulo del dorso, se va a llamar dorsiflexión. Pero si yo reduzco el ángulo de la planta, o sea, yo muevo el pie en este sentido, hacia acá, de manera que el pie me quede así estirado, por decirlo de alguna forma, entonces ya no será un ángulo de 270, sino de 190, por decir algo. Entonces, si el de doblar el dorso, reducir el ángulo del dorso se llama dorsiflexión, ¿cómo se llama reducir el ángulo de la planta? Plantaflexión. Sí, sí, de hecho sí. Bueno, plantiflexión, ¿listo? Entonces, pero cuando yo estoy reduciendo el ángulo de la planta, estoy ampliando el ángulo del dorso. Entonces ustedes me pueden decir, no, dorsiflexión, y también está bien dicho. ¿Listo? Entonces, los dos términos son válidos. En anatomía van a darse cuenta que hay una cantidad de cosas que son, que uno le mete el concepto de que anatomía es difícil, que no, anatomía no es difícil. Es de cuestión de entenderle muchas veces, de ponerle el más raro de todos los sentidos, que es el sentido común. ¿Listo? Permítanme un segundo, voy a dibujar aquí una patica. Bueno, ahí tenemos una patica, quedó como con un pie. Es que este se pegó en el pie chiquito y le quedaron los dedos por allá volando. Entonces, movimiento de eversión y movimiento de inversión. Movimiento de eversión es apoyar el pie sobre el arco externo del pie, o sea, sobre esta parte de acá. Y movimiento de inversión es apoyar, perdón, lo estoy diciendo al revés. Movimiento de inversión es apoyar el pie sobre el arco externo. Esa es la inversión. ¿Listo? Movimiento de eversión, apoyar el pie sobre el arco externo del pie. Sobre el arco interno. Arco interno, eversión. Arco externo, inversión. ¿Listo? Entonces, para que se acuerden. Esos son esos movimientos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces sigamos. Voy bajando, voy bajando, voy bajando.
Movimiento de circunducción. El movimiento de circunducción es el movimiento de hacer círculos desde una articulación grande sin mover el resto de la articulación. Por ejemplo, si yo les digo pónganse de pie, párense en un pie y hagan círculos con el pie que está elevado, sin doblar la rodilla. Entonces es este movimiento. ¿Listo? Ese se vería en la parte de la cadera. En la parte del brazo sería hacer remolinos, que ustedes tiran el brazo acá, eso es un muñequito acá, tira el brazo y hace círculos en este sentido o en cualquier sentido, pero con los brazos apuntando hacia los lados. ¿Listo? Ese es el movimiento de circunducción. Hacer círculos con una articulación grande. Sí, o sea, cadera y hombro, son las dos más grandes. ¿Listo? ¿Bien o voy muy rápido? Ahí está bien. Listo. Movimientos de los hombros. Todos hemos conocido un mocoso de esos fastidiosos groseros que uno les llama la atención. ¿Y qué hace un chino grosero cuando uno le llama la atención? Fruncir los hombros. ¿Cómo? Fruncir los hombros. Exactamente. Entonces tenemos que hay un movimiento de elevación cuando el chino sube los hombros, cuando hombrea, y de depresión cuando los baja. ¿Listo? Entonces esos son los movimientos de los hombros, elevación y depresión. La mandíbula, pese a que no tiene un arco de movimiento tan grande en el sentido horizontal, porque pues la mandíbula normalmente la movemos es arriba y abajo, tiene dos movimientos, que son protrusión, que es cuando uno saca la mandíbula hacia adelante como un perrito bulldog. Entonces, man, sacar la mandíbula hacia adelante se llama protrusión. ¿Listo? ¿Y se acuerdan del meme del finofaurio? Ese movimiento de mandar la mandíbula hacia atrás se llama retrusión. Entonces, anoten ahí en la última hoja de sus cuadernos los siguientes términos. Pro es a favor o hacia adelante, así tal cual, a favor o adelante. Y retro es atrás o hacia atrás. ¿Listo? ¿Claro esos dos movimientos? Sí, profe. Listo. Resulta que en los hombros también tenemos movimientos muy similares. Entonces tenemos movimiento de protracción, que es mandar los hombros hacia adelante, y movimiento de retracción, que es mandar los brazos hacia atrás, los hombros hacia atrás. Entonces, protracción, nos vamos a ver jibados, todos agachados. Retracción, vamos a sacar pecho. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan de los prefijos, se van a acordar de un montón de cosas y van a entender un montón de cosas solo con leerlas. Movimiento de oposición. El movimiento de oposición es cuando acercamos la punta de los dedos al dedo gordo. Eso se llama movimiento de oposición. Y cuando separamos de nuevo los dedos, se llama movimiento de reposición. Esos son los movimientos de la mano. Pues hay más movimientos, pero los vamos a ver más adelante, ¿listo? Y por último, ven aquí algún dibujo. Esta es una vaca. Este es un platillo volador. ¿Cómo se llama cuando los platillos voladores? Ah, bueno, y la vaca está aquí, en su mundo, en su centro, en su tierra. ¿Cómo se llama cuando los platillos voladores se llevan las vacas?
En las películas de extraterrestres viejitas. Abducir. ¿Cómo? Abducir. Abducir, muy bien. Entonces, la palabra abducir, y se escribe así, ABD, abducir, hace referencia a alejar un cuerpo de la línea media o de su centro. El centro de la vaca, pues la Tierra. El centro de nosotros, pues nuestra línea media. Entonces, abducir es alejar de la línea media, ¿listo? Y el movimiento contrario se llama aducir. Aducir. Para que no se compliquen la vida, porque cuando uno está hablando, uno confunde abducir con aducir y más si uno habla rápido. Entonces, digan abducir. Está mal dicho, yo sé que está mal dicho. Si un filólogo nos escucha, probablemente le da un infarto. Pero vamos a evitar confusión. Y cuando estamos hablando de movimientos, es importante tener claro y no confundirnos. Entonces, no nos importa lo que diga el filólogo. Aquí es de las pocas veces que yo maltrato el idioma. Entonces, decimos abducir, no aducir. ¿Listo? Para no confundirnos, abducir y aducir. Así siempre lo vamos a tener claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esos dos movimientos? Muchachos, ¿alguna pregunta? No. No. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los movimientos de rotación. Entonces, movimientos de rotación. Si yo a ustedes les digo, levanten un brazo y hagan círculos hacia la línea media, eso se llama rotación interna o rotación medial. ¿Listo? Pues si yo les digo, hagan círculos separando, buscando alejarse de la línea media, se va a llamar rotación externa o rotación lateral. ¿Listo? Entonces, es eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? Profe, la diferencia de esa con circunducción es la articulación. Exactamente. Si yo a ti te digo, pon los brazos al frente y dobla los codos y haz círculos hacia adentro o haz círculos hacia afuera. Es una rotación externa o lateral. ¿Listo? Es eso. Y lo mismo puedes hacerlo con la rodilla. Lo que pasa es que los movimientos circulares con la rodilla no son como muy recomendados, la verdad. Ok. ¿Listo? Bueno. Acá. Entonces, vamos a hablar de artrología. Entonces, anoten ahí en la parte de atrás de su cuaderno otro término griego que necesito que se aprendan. El término logía. El término logía significa estudio. Entonces, si ustedes hablamos de artrología, estudio de las articulaciones. Si hablamos de osteología, osteo es hueso, entonces estudio de los huesos. Si hablamos de miología, ¿qué es la miología? Estudio los músculos. Estudio de los músculos. Entonces, el prefijo mio hace referencia a músculo. Por eso hablamos del miocardio, que es el músculo cardíaco. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de artrología. Las articulaciones tienen tres clasificaciones. ¿Listo? Articulaciones fibrosas o sin movimiento. Articulaciones cartilaginosas o con movimiento moderado. Y articulaciones sinoviales con movimientos amplios. Vamos a hablar primero de las articulaciones fibrosas, perdón, se me lengua la traba. Pues antes de seguir, ¿alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de conocer la Torre Eiffel? Si la ha tenido la posibilidad de ir a Francia con la Torre Eiffel, tiene todo mi desprecio porque yo nunca he ido. No, mentiras. Pero necesito que me digan si conocen, o por lo menos reconocen la estructura de la Torre Eiffel. Es como es una cosa acá, acá, acá. Parece una A, ¿no? Pues tiene 4 patas, pero visto de frente se lo vamos a dibujar 2.
Profe, qué pena, son articulaciones fibrosas, sinoviales y cuál otra. Laginosas. ¿Listo? Y se dice que la Torre Eiffel es una de las estructuras más firmes y estables de todo el mundo. ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Cuando me refiero a firmes y estables, me refiero a que dicen, no sé qué tan cierto sea, pero me parece muy lógico, que si aquí en la punta de la Torre Eiffel cae un rayo, con una energía, no sé, vamos a decir que una energía de X, aquí abajo va a llegar un rayo con la energía de X menos 3, por decir algo. ¿Listo? Y que si hay un terremoto con una energía de Y, la gente de arriba lo va a sentir como si tuviera una energía de Y menos 3, por decir algo. ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Por la estabilidad en, pues en la construcción. ¿Qué le da la estabilidad a la construcción? Vas bien, vas bien. O sea, no tener movimiento. No, no Que la hace tanto. doble, o sea, Ahí en el dibujo que representa lo que tú estás diciendo. las X. Muy bien, las X verdes. Eres la primera en todo este semestre, he dado esta charla ya con hoy 4 veces, ¿qué? Sí, 4 veces, que eres la primera que me responde bien esta pregunta. Muy bien. Estas X, si ustedes se fijan en las imágenes de la Torre Eiffel, pues yo las representé como una X, pero son un grupo de varillas distribuidas de forma que distribuyen, valga la redundancia, toda la energía. Entonces, eso le da más estabilidad a la estructura. Ahora, usted va a decir, profe, ¿usted qué está fumando para que nos salga con esos comentarios tan locos? Resulta que el cuerpo humano tiene estructuras similares, una articulación similar que se llaman las articulaciones de sindesmosis. En huesos como, por ejemplo, la tibia y el peroné. Vamos a decir que esta es una tibia y este es un peroné. ¿Listo? En la tibia y el peroné, si ustedes se fijan, son dos huesos independientes, pero están unidos entre sí como los pilares de la Torre Eiffel, por una serie de fibras. Bueno, la Torre Eiffel son varillas, pero aquí son fibras, que se entrelazan entre sí y forman una membrana. ¿Listo? Esta membrana mantiene los huesos de que el peroné no coja para allá y la tibia no coja para allá, o sea, mantiene los huesos unidos, pero además asegura que cuando nosotros caminamos, el impacto de caminar sobre el talón se distribuya y no llegue tan fuerte a la rodilla. ¿Listo? Cuando el impacto es demasiado fuerte, no sé si ustedes han visto videos de gente haciendo parkour, desgracias del parkour, que el loco cae sobre los talones y no alcanza a rodar para destruir la energía y se rompe la tibia, es porque aquí no superó la fuerza de absorción de la membrana interósea. ¿Listo? Entonces por eso les puse el ejemplo de la Torre Eiffel. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Si alguien no entiende, dígalo con confianza, no se sientan mal porque a Profe, veces qué yo... pena, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué parte no te repito? Desde el principio de la tibia del peroné, ¿no? O sea, Ok, lo que lo conforma. ok, listo. Entonces mira, vamos otra vez. Vamos a decir que esto es tibia y peroné. ¿Listo? Ellos están conectados entre sí, así como las varillas de la Torre Eiffel, mira, en mi dibujo, las varillas yo las pinté color rojo, están conectadas entre sí por unas varillas más pequeñitas. La tibia y el peroné están conectados entre sí por una serie de fibras que están entrelazadas. ¿Listo? Son muy continuas, pero eso no es totalmente rígido, eso es flexible. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros caminamos, el impacto va a subir, pero aquí una gran parte de esa energía del impacto se va a reabsorber y se va a distribuir, de forma que pues, no se va a romper el hueso. Esta membrana interósea, aparte de hacer esto, nos va a mantener unidos los dos pilares, que son los dos huesos, para que la tibia no coja para allá y el peroné no coja para allá, sino pues se mantengan en un mismo eje. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la gente hace parkour? Si has visto videos, gente que hace parkour y alcanza a caer mal y cae sobre los talones.
y no alcanzan a rodar, que muchas veces pueden romper la tibia y el peroné. ¿Por qué? Porque se supera la capacidad de estas fibras de mantener los huesos unidos y de absorber la energía. Entonces, esa es la importancia de saber caer. Ahora sí, un poquito más claro. Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces, ¿han escuchado el cuento de que los niños respiran por la cabeza? Que uno escucha a la abuelita diciéndole, ay, mija, no le ponga al niño gorro, que es que ellos respiran por la cabecita y usted lo va a matar si le pone gorro. Que llaman la mollera. Mollera, no molleja. La mollera es la de los pollos. ¿Sí han escuchado ese cuento? Sí, señor. Bueno, pues el cuento con la mollera no es que los chinos respiren por la cabeza. Los únicos que respiran por otro lado que no sea la nariz son los pescados. Hay por las branquias que le hacían al lado de la cabeza. Nosotros los humanos respiramos, independiente de nuestra edad, por la nariz y por la boca, pero pues no es recomendable respirar por la boca. ¿Qué es lo que pasa? El canal del parto es este tamaño. Es más o menos del tamaño de un limón. Se puede dilatar, pero es un limoncito. Es el canal vaginal. Así de más de ancho, menos. Y un chino promedio es del tamaño de una sandía. Entonces, pues pasar esa sandía por ese huequito del tamaño de un limón, pues es cruel. Entonces, la cabeza de los bebés tiene una buena capacidad de deformación, de cambiar su forma, sin que les vaya a causar daño cerebral. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar una papaya magullada, que esté blandita, a sacar un coco, ¿cierto? Yo sé que las analogías mías son un poquito raras, pero espero que las estén entendiendo. ¿Sí se entiende por qué el concepto? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cabeza del bebé tiene sus huesitos formados. Permítame un segundo, borro acá esto. Tiene sus huesitos formados. Y ellos están entrelazados por un tejido fibroso. Y ese tejido fibroso tiene muchos vasos. De hecho, si ustedes alguna vez se han roto la cabeza, se han descalabrado, como dicen, ustedes saben que cualquier golpecito en la cabeza con un filo, uno sangra como si uno estuviera perdiendo el alma. Y no, es que primero la sangre es muy escandalosa. Y segundo, que esta zona es muy vascularizada. Entonces, cuando el corazón del chino late, pues por la cantidad de vasos que hay ahí, también se ve que como si esto latiera. Pero no es que realmente el bebé respire por ahí. Da la impresión de que la cabeza late, pero es por el bombeo del corazón. ¿Listo? Ahora, ¿a qué edad creen ustedes que se cierra esto? Que estas fibras se vuelven hueso, se osifican. Entonces todas estas fibras se vuelven hueso. Bueno, más fácil borro yo lo digo, bueno. Y nos dan un cráneo totalmente formado. ¿A qué edad creen ustedes que ocurre eso? Un año, 6 meses. Sí, un año, año y medio, ya está, tiene que estar totalmente cerrado esto. ¿Por qué? Porque a esa edad los chinos ya están aprendiendo a caminar, sentándose, se botan del corral, se botan de la cuna, caen contra el piso. O sea, ya son terremotos. Imagínense un chino terremoto con un cráneo todo blandito. Al primer tiestazo quedó con daño cerebral irreparable. Entonces, pues no sirve. ¿Listo? Entonces, esa unión de los huesos se llaman suturas. No suturas como las de cirugía, que es coser una herida, sino se llaman suturas porque se ven como si las hubieran cosido. ¿Listo? Tienen diferentes formas, pueden ser dentadas, escamosas, planas, pero a la hora de la verdad, todos son remanentes de la unión de los huesos del cráneo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto a las suturas o vamos bien? Todo claro, profe. Listo. Entonces, vamos a hablar de la gónfosis. ¿Qué es la gónfosis? Normalmente tenemos el concepto errado de pensar que los dientes
son una prominencia del hueso de la mandíbula. Y eso está errado. Los dientes son un hueso aparte de la mandíbula. Lo que pasa es que el diente está, un momento que ese verde está como muy clarito. Los dientes están amarrados por todos sus ángulos a la mandíbula, por una serie de ligamentos, ¿listo? Y de cuerditas tendinosas. Y aquí al fondo, pues va a tener la raíz del diente. Hagan de cuenta lo siguiente. Hagan de cuenta que yo tengo aquí una olla. Esto es mi olla. Y yo en la olla tengo una pelota. Pero no quiero que, uno, la pelota toque el fondo de la olla. Dos, no quiero que si yo sacudo la olla, la pelota se mueva. Entonces, ¿qué hago? La amarro por todo lado, le pongo cinta por todo lado. Por abajo, por arriba, por todo lado. Queda súper fija. Si yo sacudo esta olla para un lado, para el otro, para donde sea, no se va a caer. Si yo le pego, no se va a caer la pelota. Si yo le pego a la pelota no se va a mover de ahí. ¿Listo? Eso es lo que pasa con la gónfosis. Por eso cuando a uno le sacan las cordales o le sacan algo, duele tanto, porque el odontólogo tiene que cortar todas estas cuerditas. Él no las corta una por una, sino de uno solo sajas y las va cortando. Y además, pues, tiene que cortar aquí la raíz del diente, que es donde está el nervio, el paquete vascular nervioso. Entonces, es por eso que duele tanto cuando no le sacan una muela. ¿Listo? Esa es la gónfosis. ¿Clara hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, hablemos de las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas tienen funciones muy importantes, que es dar estabilidad a ciertas estructuras y reducir los impactos. ¿Por qué? Porque los cartílagos están formados de fibras de colágeno. Entonces, tenemos dos ejemplos característicos. Las sínfisis, que son discos que mantienen unidas ciertas estructuras óseas y mitigan los impactos, por ejemplo, los discos intervertebrales, y la sínfisis púbica, que une los dos huesos coxales, nos ayuda a mantener estable el cuerpo. ¿Listo? Y las sincondrosis, que son los cartílagos que nos van a unir las costillas con el hueso del tórax. Entonces voy a dibujar aquí dos tórax. Vamos a llamarlo... un momento. Ay, Dios. Vamos a llamar a este tórax 1 y a este lo vamos a llamar tórax 2. ¿Listo? Tórax 1, vamos a dibujarlo, permítanme. Perdón. Yo sé que son más costillas, son 12 costillas, pero para fines prácticos voy a dibujar solo 3. ¿Listo? Ahí están unidas al hueso con hueso. ¿Listo? Y tórax 2. Lo azul es cartílago. ¿Listo? Y recuerden que debajo del tórax, ¿quién viene? El corazón y los pulmones. Para mi dibujo solo voy a dibujar el corazón. Ahí está, corazón. Listo. Ahora voy a dibujar aquí la correita y toda la vaina. El Mjolnir, el martillo de Thor. Y vamos a darle un martillazo a tórax 1 y tórax 2. ¿Quién soporta mejor el impacto? ¿Quién tiene menos daño cardíaco? ¿Tórax 1 o tórax 2? El 2. ¿Por qué? Por lo que toque cartilaginosos que se llama. Por el tejido cartilaginoso, ¿qué pasa? Pues recibe mejor el impacto y yo que no se rompan, algo así de la vuelta. Algo así, muy bien. Resulta que al impactar acá, como no hay quien absorba y distribuya la fuerza, vamos a hacer daño acá, daño acá, daño acá, daño acá, en todo esto. Y por ende el corazón, grave. En cambio, si golpeamos acá, vamos a causar un daño acá, claro que sí, pero la energía se va a distribuir hacia los lados.
de esa manera, las costillas se van a romper acá. Pero, pues, nadie está diciendo que no duela. El corazón va a estar a salvo. Ojo, con esto no estoy diciendo que el corazón sea que el tórax sea una cavidad indestructible. ¿Listo? El tórax puede recibir bastante daño. Lo que pasa es que se distribuye el daño y no es tan grave. Pero hay casos donde ustedes ven a alguien, por ejemplo, un mecánico está trabajando debajo de un camión y se vino abajo el gato y lo aplastó el tórax. Ahí las costillas se parten por acá, pero se aplasta todo. Entonces ahí sí no hay nada que hacer. Pero en este caso, para nuestro ejemplo, es más seguro tener los cartílagos. Entonces por eso que la naturaleza nos provió de esa capacidad. ¿Listo? ¿Claras las articulaciones cartilaginosas? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bien, claro. Listo. O sea, las sincondrosis son las que reducen el impacto, o sea, como las que reducen el impacto. Sí. Y las También sínfisis, entonces. También reducen impacto. Lo que pasa es que estas reducen el impacto acá adelante, o sea, hacia el frente, y estas reducen el impacto hacia arriba. Ah, ok. ¿Listo? Y de todos modos, tienen algo de movimiento, pero no es mucho movimiento. ¿Listo? Por último, vamos a hablar de las articulaciones sinoviales. ¿Listo? Las articulaciones sinoviales se llaman así, ¿por qué? Porque en términos generales, todas tienen los siguientes componentes. Hueso 1, hueso 2, cartílago 1, cartílago 2. Los cartílagos pues son lisos, entonces van a permitir que se deslicen sobre sí mismos, entre ellos, para evitar la lesión propia sobre el hueso. Además, como si no estuviera amarrado, pues hueso 1 coge para allá, hueso 2 coge para allá, ¿cierto? Si no los tengo amarrados, ¿qué los mantiene a ellos en su lugar? Entonces, ellos al final van a tener una cápsula fibrosa formada por varios ligamentos. Un momento, cambio los colores. Estos ligamentos van a mantener los huesos en su lugar y debajo de ellos va a haber una membrana que se llama una membrana sinovial. Y dentro de esa membrana sinovial va a haber un líquido que todos ustedes conocen. ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Amniótico? No, el amniótico es el del embarazo, es el que se alimentan los bebés. Líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Listo? Que pues nos va a lubricar la articulación. Entonces pues llaman estas articulaciones, se llaman articulaciones sinoviales, porque todas tienen una cápsula sinovial. Entonces, vamos a empezar con la articulación troclear o de bisagra. Personalmente prefiero que ustedes le digan articulación de bisagra. ¿Por qué? Porque está la troclear y aquí abajito hay otra que se llama trocoide. Entonces se van a confundir terriblemente. Entonces déjenla en bisagra. Las articulaciones de bisagra son como las bisagras de las puertas. Solo permiten movimiento en un eje. ¿Listo? Entonces pueden ser los codos, las rodillas. Perdóname. Los codos, ¿cierto? Los codos y las rodillas. Movimiento en un solo eje. Movimiento de flexión y extensión. Entonces miren, es esto. Articulaciones de bisagra. Las articulaciones... Perdóname. ¿Y las falanges también? Las falanges también tienen una articulación de bisagra, claro que sí, pero las interfalángicas, ¿listo? O sea, entre la falange de aquí y la falange de aquí. O sea, okay. No la que son metacarpofalángicas, esas son de otro tipo, ya te las explico. Pero bien, esa es la idea, que ustedes vayan diciendo, bueno, los codos, las rodillas, las falanges, esas. ¿Listo? La articulación tipo trocoide o de pivote, yo prefiero que le digan pivote, porque es para que no se confundan con troclear, trocoide, entonces eso se pega unas enredadas tontísimas y pues para qué se van a amargar la vida. De las articulaciones de pivote son aquellas articulaciones donde uno gira sobre un eje. Hagan de cuenta cuando uno acelera una moto, que uno coge un eje y uno gira sobre ese eje, el acelerador de la moto. Entonces es ese movimiento, es girar sobre un eje fijo. Esa es una articulación
que la usamos para hacer movimientos de rotación sobre su propio eje, diferente a la circunducción que hablamos ahorita en el codo y la cadera. Ya les explico esa circunducción de dónde sale. ¿Listo? Es el movimiento que hacemos con la cabeza cuando decimos no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos aquí la articulación del axis con el atlas. Axis es la segunda vértebra cervical, la vamos a ver más adelante con detalle, pero ella tiene una saliente y sobre esa saliente va a deslizarse la primera vértebra cervical. ¿Listo? Entonces permitiéndonos hacer el movimiento de decir con la cabeza no. Entonces es ese movimiento. ¿Listo? Funciona como cuando uno acelera esa moto, una moto. ¿Listo? Entonces esa es la articulación tipo trocoide. ¿Quién me estaba hablando ahorita? Felipe. Felipe, ¿qué tal eras para geometría en el colegio? No muy bueno. No muy bueno. Pero estoy seguro que tú te acuerdas de dos conceptos, no te preocupes. ¿Te acuerdas del concepto de cóncavo y convejo? ¿O no lo recuerdas? Cóncavo sí, con veo no muy bien. Ok, ¿qué es cóncavo? Que tiene, que está como hacia adentro. Ujú. Entonces convejo Me es lo imagino que contrario. convejo debe ser lo contrario. Exactamente. Yo sé que se escribe convexo, pero la X en griego suena como, en griego y en latín suena como una J. Entonces, por eso es que digo convejo, ¿listo? Imaginen una olla. Esta es una olla. ¿Listo? Esta es una olla. ¿Dónde echo yo la sopa? En el hueco de la olla. Ese hueco, esa cavidad, es la parte cóncava. Entonces acuérdense, cóncavo, cavidad, concavidad, cavidad. ¿Listo? Entonces, esa es la parte cóncava. Pero si yo pongo la olla boca abajo, pues ya no tengo hueco, sino tengo una saliente. Entonces, eso se llama una convejidad. Entonces, lo cóncavo es el hueco de la olla, la cóncava es el hueco de la olla, lo convejo es la cola de la olla. ¿Listo? Entonces tenemos unas articulaciones que se llaman articulaciones esféricas, en la cual una superficie cóncava va a articular con una superficie conveja. ¿Listo? Y al tener esa articulación de una superficie cóncava sobre una superficie, con una superficie conveja, vamos a poder hacer movimientos en todos los ejes y hacer rotación. Por eso es que les decía que es diferente el movimiento de rotación de la articulación de pivote con la del cuello con la articulación de la cadera. ¿Listo? Y podemos hacer movimiento de extensión, flexión y movimientos laterales. Entonces, por eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguien se Profe, siente la perdido? esférica es una articulación, o sea, es la unión de una articulación cóncava y una Conveja. conveja. Ok, listo. ¿Listo? Haz de cuenta como cuando uno en la casa pone la olla más grande, bueno, los que organizan la loza, una olla más grande y adentro pone una olla más pequeña. Mira, la parte conveja de la olla pequeña está dentro de la parte cóncava de la olla grande. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ahora, ya que estamos hablando de ollas, si esta es una olla, la esférica es una olla, tenemos una articulación que se llama la elipsoidal, que es una paila. Si la otra es una olla, esto es una paila. Como cuando mete la paila más grande que la paila más chiquita dentro de la más grande para después meterlas en el horno. Creo que todas las casas que tienen horno usan el horno como almacenamiento de ollas y pailas. Entonces, es eso. ¿Qué pasa acá? Como no es una articulación tan profunda, la concavidad y la convejidad no son tan pronunciadas, los movimientos de rotación no van a ser tan marcados, pero los movimientos laterales y frontales se pueden hacer. Un ejemplo es la articulación metacarpofalángica, o sea, donde nacen los dedos, que ahí sí podemos
mover los dedos, como el chavo para decir que sí, o como los niños cuando dicen que no. O podemos hacer rollitos, para decirle a alguien, ¿sabe qué? Métase sus cosas por la nariz. Entonces, ese movimiento sí lo podemos hacer con la articulación elipsoidal. También le podemos decir condilia, pero en realidad me parece que es más fácil decirle elipsoidal. ¿Listo? ¿Claras esas articulaciones hasta ahí o alguien se siente perdido en alguna? Muchachos, ¿claro todo? Sí. Listo. Es que necesito que eso lo tengan claro porque después vamos a pegarnos unas enredadas terribles si no lo entienden desde ya, cuando hablemos ya de otro tipo de huesos. Articulaciones planas o deslizantes. Las articulaciones planas o deslizantes son las que nos permiten hacer movimiento de protracción, retracción, elevación y depresión. Ejemplo de esta articulación, la articulación acromioclavicular, o sea, la articulación del hombro. Si ustedes quieren mandar los brazos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, los hombros, pueden hacerlo y ustedes ven y en realidad los brazos no se separan del cuerpo bajo ninguna circunstancia, porque tenemos dos huesos que deslizan entre sí. Hagan de cuenta que es un movimiento similar al movimiento que hacemos cuando tenemos frío y nos frotamos las manos. Entonces, ese movimiento de frotarse las manos para el frío, hacia cuando se arriba y abajo, que dicen hágame chocolatico, es ese movimiento, es un movimiento deslizante. ¿Listo? Entonces, esa es la articulación plana. Esa sí le pueden decir plana o deslizante, no hay punto de confusión ahí. Y por último, la articulación celar o silla de montar. Yo prefiero que le digan silla de montar. Algo que me van a escuchar decir durante todo el curso, los anatomistas, esos locos tenían mucha imaginación o consumían cosas raras. Porque un loco dijo que esto era una silla de montar. Y uno dice, ¿cómo que una silla de montar? Entonces pónganle cuidado. Espérenme. Esto es un caballo. Quizás el cuello del caballo. Quizás la panza del caballo. Una patica, otra patica. Una patica y otra patica. Listo, aquí está la cola del caballo. Ahora si ven la silla de montar, ¿dónde está? Para que la vean mejor, les voy a dibujar aquí un vaquero. Una pata de vaquero. Este loco le tiene el caballo con la correita esa. Ahora si ven la silla de montar. Hagámoslo bigotón. O no la ven todavía. Sí. ¿Listo? Entonces, esa articulación se llama articulación en silla de montar porque tiene este aspecto. Si lo quisiéramos decir en una forma más técnica, en la esférica tenemos una concavidad en sus 360 grados. Miren, son 360 grados de concavidad. O sea, estamos teniendo una concavidad en todos los ejes del movimiento. En esta tenemos solamente una concavidad en un sentido, en este sentido. ¿Listo? Y articula con una convejidad en el mismo sentido. De manera que nos permite hacer movimientos laterales y hacia adelante y atrás, pero los movimientos de rotación no son movimientos naturales. Lo podemos hacer. Este tipo de articulación es la que nos permite jugar videojuegos, nos permite chatear con el celular. Pues yo a ustedes les digo, hagan círculos con el dedo gordo. Ustedes van a escuchar un pequeño chasquido porque el movimiento no es natural. No es un movimiento para que esa articulación esté diseñada. ¿Que lo podemos hacer por desarrollo muscular? Sí, pero no es el movimiento natural de la articulación. ¿Listo? ¿Claras hasta aquí los tipos de articulaciones? ¿Alguien se siente perdido en alguna? Pregunten con confianza.
Profe, Dime. ¿esto que tú estás mostrando lo vas a subir a la plataforma? ¿Mis matachos? Pues no exactamente, pero sí la imagen de fondo. Ah, ok, sí, sí. De hecho, esas imágenes, todas las presentaciones están hechas con las guías que ustedes tienen. Aquí en el módulo de Canvas lo van a encontrar en la parte de introducción. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Acabo de sentir todo tu desprecio hacia mis matachos. No, 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 para nada. Se tiene en cuenta, se te tiene en cuenta. Venga, Gracias. hablando de matachos, ¿sí entienden así con mis esquemas? Es que yo sé que hay personas que entienden más con el atlas y la cosa, pero yo creo que es más fácil que ustedes entiendan con esquemas y que entiendan los conceptos, pero no sé, ¿alguien tuvo dificultad para entender los esquemas? No, profe, sí me parece bien a mí. Listo, ¿y los demás qué opinan? ¿Sí está bien con esquemas, sí entienden o los confundí? Pero vamos a hablar un momentico de huesos. Los huesos se clasifican en huesos largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos son aquellos huesos, y esto que voy a decir, lo voy a repetir 3 veces para que se lo aprendan. Los huesos largos se clasifican como largos no por su tamaño, sino por su estructura. Lo repito, los huesos largos se clasifican como largos no por su tamaño, sino por su estructura. Tercera vez, los huesos largos se clasifican como largos no por su tamaño, sino por su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los huesos largos van a tener una epífisis, que es la parte más distal, una metáfisis, que es la parte de aquí del medio, y una diáfisis, que es la parte del medio, la parte de la mitad, ¿listo? Aparte de eso, todos los huesos largos van a tener una abundante médula ósea. Entonces, eso es lo que hace a un hueso que sea clasificado como un hueso largo, no su tamaño. Ya lo dije ya 4 veces. Los huesos cortos son de aspecto cuboide, articulan entre sí, tienen muy poca médula ósea y nos permiten dar soporte a estructuras que tienen que dar mayor rigidez. Un ejemplo de ellos son los huesos de los metacarpos. De los carpos. Los huesos de los carpos. ¿Listo? Los huesos de los carpos y los tarsos. ¿Listo? También en este grupo, en un subgrupo, entra la rótula, que pese a que no es tan corta en tamaño, sí tiene un aspecto muy geométrico y tiene muy poca médula ósea. Los huesos planos son aquellos huesos que, como su nombre lo indica, son de aspecto plano y nos van a ayudar a formar cavidades. Un ejemplo de eso van a ser los huesos de la parte que forman la bóveda craneana, la parte de las costillas, las escápulas y que nos van a formar con las costillas y las escápulas, la cavidad torácica con el esternón y los huesos coxales que nos van a formar la cadera. ¿Listo? Ese es el pensamiento que quería que hicieran. Acuérdense, se clasifican como largos no por su tamaño, sino por su estructura.